Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 22. Me imagino que en este simulacro, igual que en el anterior, en el número 21, os habréis dado cuenta y os habrá hecho sufrir el hecho de que las preguntas tampoco están ordenadas. Aquí tampoco tenemos claros bloques temáticos, no tenemos bloque de digestivo, no tenemos bloque de gine ni bloque de cardio, nada de eso. Todo está revuelto, todo es caótico, vamos saltando de un tema a otro, pregunta a pregunta, y si hay dos seguidas del mismo tema es por pura coincidencia y por efecto del azar. Esto, no me miréis mal, yo no soy el que pone los simulacros en CTO, yo los realizo igual que vosotros, como si fuera un alumno, una vez que ya los terminan, pero yo no participo en su elaboración. Eso es nuestra gente de base de datos que os transmite sus mejores deseos desde aquí. Bromas aparte, espero que a nadie le haya hecho sufrir demasiado porque ya tenéis costumbre con el número 21. Esto ya es una sorpresa menos de las que preocuparnos al día del MIR en caso de que apareciese. Ya os conté que el Ministerio en cierta ocasión hizo exactamente esto y a mucha gente pues le cogió por sorpresa y de forma, digamos, subjetiva incrementó mucho la dificultad del examen por la dificultad que implica cambiar de un tema a otro constantemente. Bueno, pues esto supongo que ya os habrá afectado menos que cuando os pasó en el simulacro 21. No creo que esto lo volvamos a repetir durante el curso, ya os pondremos otras sorpresas, pero revolver el orden de preguntas ya habéis tenido la experiencia y con esto pues sería suficiente. Bien, pues vamos a ver la primera sección de este examen, la sección con imágenes, de la cual hemos seleccionado algunas preguntas, y vamos a comenzar con la número 3. La pregunta número 3 no creo que os haya resultado muy difícil. La pregunta número 3 es sobre un tema que está más o menos de moda, que ha aparecido durante los últimos años en el MIR, que es la esofagitis eosinofílica. Si esta pregunta os la hubiéramos puesto el primer simulacro en primera vuelta, sí hubiera resultado bastante complicada. Si esta misma pregunta hubiera aparecido en el MIR hace 10 años, hubiera sido un tema nuevo y casi nadie la hubiera tenido bien, o por lo menos hubieran sufrido mucho para acertarla. Pero sin embargo, la pregunta número 3 no creo que os haya resultado algo extremadamente difícil. Vamos a revisar un poquito ese tema porque está de moda, pero ya no tendría que ser un reto muy importante a estas alturas del curso. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Se trata de un varón de 27 años que es alérgico a frutos secos y a polen. ¿Qué había que saber sobre la esofagitis eosinofílica? Efectivamente suelen contarlo en sujetos como este, personas jóvenes, mejor un adolescente te pueden contar, un adulto joven, veintitantos como muchos, es lo que suelen decirte, suele tener antecedentes de alergia. Alergia a diferentes cosas, o a pólenes, o a frutos secos, a algún otro alimento, a lo que sea. Es común la coexistencia con alergias. Y nos dicen que, y esta es la historia típica, tiene episodios de afagia súbita. De vez en cuando se queda impactado y eso, por fijaros, aquí nos dicen que son episodios que ceden en minutos y que en alguna ocasión incluso le ha llegado a autoprovocar el vómito. Hay más posibilidades que te pueden causar disfagia en el MIR, pero si te cuentan algo así, un adulto joven que además es alérgico, que es una disfagia que, bueno, que es muy súbita, que dura algunos minutos pero que después se pasa, no tiene síndrome constitucional, no ha perdido peso, nada de eso, pues en este caso pues no había que pensar algo tan maligno como un cáncer de esófago ni nada por el estilo. Eso suele ser una enfermedad de ancianos, te van a contar a alguien que ha fumado mucho, que ha bebido mucho, que ha perdido peso, que tiene malestar general. Aquí no, aquí parece que es algo que es ocasional, súbito, se autoprovoca el vómito. Para resolver la impactación nos cuentan y nos encontramos una imagen que es la siguiente. Y esta imagen ya automáticamente todos tendríais que saber reconocerla, que es lo que se ve aquí. Esta es la imagen típica, esto es lo que se llamaba el esófago traquealizado. Fijaros que el interior del esófago se dibujan como los anillos de una tráquea, por eso se establece esa comparación. Y según ves eso, automáticamente tienes que pensar en una esofagitis eosinofílica. Esto ya ha caído varias veces, tanto en modo texto como en modo foto. Esto no debería representar un reto diagnóstico, esto es una imagen prácticamente calcada, además de otros simulacros. Bien, pues vamos a ver. ¿Cuál sería la afirmación incorrecta? Si no te lo sabes, desde el punto de vista teórico, a lo mejor la pregunta pues ya no es tanto saber el diagnóstico, que ya lo dan por hecho que lo sabes, sino marcar cuál es la falsa. Vamos a ver una a una, pero aquí se podría aplicar la técnica de examen, no es una pregunta tampoco demasiado difícil en ese sentido. Dice la opción número 1, inmunológicamente es una entidad que se relaciona con una respuesta predominantemente TH1. Bueno, a lo mejor no te acuerdas exactamente de cómo era esto ya lo simplificamos hace varios vídeos,
¿Cómo era esa respuesta y cómo era la interleuquina correspondiente a cada respuesta? Esto, recuerdo, la simplificación era esta. TH1, esto es lo que coordinaba la respuesta, y dado la respuesta celular, TH2 era la humoral, TH1 es la celular, y la interleuquina que coordina todo esto, por lo menos la interleuquina más importante en ese tipo de respuesta sería la interleuquina 2, siempre el doble del número que tenemos aquí en el subíndice. Lo mismo que la TH2, que esa ya es respuesta humoral, sería la interleuquina 4. Había más interleuquinas que participaban en cada una, no nos vamos a meter en esto, pero esto es lo que comentábamos y bueno, puede venir bien para simplificar más de una pregunta. Pero bueno, pues lo que dicen aquí la opción 1, eso a lo mejor no lo sabemos a ciencia cierta, pero cuando ya nos vamos a la siguiente, a la número 2, dice: cursa con una alta producción local de interleuquinas 4, 5 y 13. Vamos a ver. Si un tema no me lo sé al 100%, hay que intentarlo con lo que sí sé. Y lo que sí sabes, o por lo menos sí tienes que saber, es que la 1 y la 2 son antagónicas. Son antagónicas. A lo mejor no lo son en apariencia, pero en la práctica sí lo son, porque fíjate, una de ellas habla de un tipo de respuesta celular, TH1, la otra está hablando de una respuesta en la que participa la interleuquina 4, luego entonces una de las dos tiene que ser cierta y la otra será por tanto falsa. La 1 dice que esto es una respuesta fundamentalmente celular y la 2 dice que esto es una respuesta humoral. No me importa si no sabes sobre la interleuquina 5 o si no sabes sobre la interleuquina 13, que también se menciona en la opción número 2, pero que la 1 y la 2 son antagónicas, o por lo menos se puede deducir que lo son debido a ese dato, pues ya sería bastante importante para acertar la pregunta. Pues fíjate aquí, de las 4 que te dan, una tiene que ser falsa, la 1 y la 2 son antagónicas, luego entonces 50% me la juego entre la 1 y la 2 si no lo sé, y lo que puedo concluir es que la 3 y la 4 van a ser verdaderas. Y como la 3 y la 4 van a ser verdaderas, porque sé que la falsa es una de las dos primeras, me las voy a leer y voy a sacar información. Y dice la 3. La respuesta a inhibidores de la bomba de protones puede acontecer en esta entidad formando parte del espectro de esta enfermedad. Esto no es lo más habitual, no es lo más habitual. Esta entidad no en todos los casos va a responder a omeprazol o similar, pero sí que puede responder. Existe un fenotipo de esofagitis eosinofílica que es respondedor a inhibidores de la bomba de protones. Normalmente además requiere dosis más altas de las habituales, dosis dobles con respecto a las dosis habituales en otras patologías. A lo mejor no lo sabes, pero insisto, por técnica de examen tenías que darte cuenta que o es la 1 o es la 2 la falsa. Luego la 3 tendría que ser verdadera, aunque no supieras ese detalle. Y bueno, ya que sale, pues acordaos que efectivamente algunos responden a omeprazol y similar. Luego tenemos la 4, que nos habla de una antiinterleuquina 5. Fíjate que la 4 me está respaldando una de las otras opciones. A lo mejor no sé lo que es el mepolizumab, puede ser que no lo sepa, puede ser que no me acuerde, aunque sale en el manual, te lo han contado en clase, pero hay muchos datos que recordar al día del examen. Que no me acuerde lo que es el mepolizumab, en este caso no me impide acertar la pregunta. Sé que la falsa es o bien la 1 o bien la 2, luego la 4 es verdad. El mepolizumab es una antiinterleuquina 5, como nos dicen aquí, eso tiene que ser verdad. Sigo leyendo, dicen que es una terapia biológica, es un anticuerpo monoclonal, como su nombre indica, que mejora la histología, pero parece que no disminuye claramente la sintomatología. Bueno, pues eso, que son ya detalles que a lo mejor no conocías, tendrías que deducir que la 4 es cierta por lo que hemos dicho. Una cuestión importante, ya que sale este asunto, he dicho que TH2, esto es humoral, interleuquina 4 es la que más participa ahí, la siguiente en número, la interleuquina 5, también formaría parte de esta respuesta, y no es tan importante, no es tan trascendente como la interleuquina 4, pero ahí estaría. De ahí la posible utilidad del mepolizumab en esta entidad. Y luego una cosa también, ¿cómo se llama esta enfermedad? Esofagitis eosinofílica. Aquí hay una inflamación donde participa esa célula, es la protagonista del eosinófilo. La interleuquina 5, esto es muy importante, interleuquina 5 estimula a los eosinófilos. Esto hace que los eosinófilos funcionen con más intensidad, se multipliquen, aumente el número en sangre. Pues ese es el motivo de que el mepolizumab pudiera ser de utilidad aquí. Tal como dicen en esa opción número 4, pues parece que unos aspectos sí los mejora, los histológicos, pero que en los clínicos pues no está muy claro. Eso ya son finuras. Pero aprovecha la ocasión para aprenderte este fármaco, el mepolizumab, por lo menos que te suene. Pero bueno, aquí, aunque no supieras muy bien
lo de la 4, sí tienes que darte cuenta que la 4 habla de interleuquina 5. Sí tienes que deducir que la 4 es cierta, por lo que hemos dicho, y como la 4 está hablando de que sí existe un fármaco aquí que va sobre la interleuquina 5, tiene que tener importancia en la respuesta. Luego, entonces, como mi duda estaba entre la 1 y la 2, y la 4 respalda la 2, la 4 habla de interleuquina 5 y sé que la 4 es verdadera, pues la 2 tiene que ser también verdadera. Tiene que serlo. La interleuquina 5 hay otra opción que me está diciendo que participa. Luego la 2 es muy probable que sea cierta y por tanto la que me queda incorrecta pues sería la 1. Se podía sacar la pregunta sin saber grandes cosas sobre la esofagitis eosinofílica. Así que bueno, pues aquí hay muchas cosas de importancia que tenemos que recordar. ¿Cómo suele ser el paciente o adolescente o adulto joven? Impactación súbita. Acordaos, este tratamiento que hemos dicho, el mepolizumab, puede ser útil, pero ¿cuál es el tratamiento habitual de la esofagitis eosinofílica? Corticoides, acordaos, corticoides. ¿Qué es lo que se suele usar? Pues algún corticoide de los mismos que se utilizan, por ejemplo, en el asma, corticoide inhalado, en lugar de inhalarlo, que no tiene ningún sentido que se vayan a la vía respiratoria, lo que quiero es que se vayan a la vía digestiva, o los pulverizan sobre la lengua y después se los tragan. Por ejemplo, pues budesonida, eso puede servir. Pulverizo budesonida sobre la boca, me lo trago, pues no es absorbible, va a pasar por la mucosa del esófago, va a ejercer localmente ese efecto antiinflamatorio y me va a ayudar en la esofagitis eosinofílica. Un corticoide es, cuidado, de acción local, que no atraviesan fácilmente barreras, lo mismo que en el asma, pero deglutidos, y de esa manera pues soluciona el problema. Eso es para evitar los efectos secundarios de los corticoides sistémicos, como sabéis, todos de sobra. Así que bueno, pues la 1 sería entonces la respuesta incorrecta. Otro detalle que te podrían mostrar en la imagen, pero que no te van a mostrar porque eso ya exigiría una imagen de gran calidad. Los anillos que se ven a veces en la mucosa esofágica, esa mucosa traquealizada, eso es algo que se ve muy bien, sería lo que normalmente usarían. Existe otro hallazgo que es lo que se llama la mucosa en papel crepé, pero ya para ver eso tendrían que poner una imagen de tal calidad que no creo que se gaste el dinero el ministerio en un papel fotográfico para poder preguntarte ese aspecto. Así que de esas dos cosas que ven en el manual, el papel crepé y el esófago traquealizado, el traquealizado es mucho más importante y eso es lo que tenéis que saber reconocer. Vamos a borrar la pizarra. Recordando de los fenotipos, TH1, doble interleuquina 2, TH2, doble interleuquina 4. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta número 3. Por cierto, ya al margen de esta pregunta, corticoides y eosinófilos, corticoides y eosinófilos. La esofagitis eosinofílica se trata con corticoides. La gastritis eosinofílica se trata con corticoides. El síndrome hipereosinofílico se puede tratar con corticoides. Hay muchas cosas donde participan los eosinófilos que se pueden tratar con corticoides. El asma. Tanto en el asma intrínseco como en el extrínseco participan los eosinófilos y los corticoides pueden ser parte de la terapia. Muchas cosas tienen eosinófilos y ponemos corticoides y mejoran. Si es un caso de una parasitosis, pues lógicamente habrá que poner el antiparasitario de elección en ese paciente, pero enfermedades de causa desconocida donde hay eosinofilia, muchas veces los corticoides van a ser la respuesta. De hecho, fijaros también en reumatología y vasculitis, como el Churg-Strauss, donde tenemos también un gran componente de eosinofilia, también mejora con corticoides. ¿Por qué? Los corticoides son tóxicos para los eosinófilos. Cuantos más corticoides te doy, más van a bajar tus eosinófilos. Y por eso les resta función, les resta actividad. De hecho, fijaros en la sección de endocrino, cuando estudias el síndrome de Cushing, ¿qué es lo que te cuentan en el hemograma? ¿Cómo están los eosinófilos en alguien que tiene un Cushing? Suelen estar con eosinopenia. Cuando hay mucho corticoide van a bajar, por eso en el Cushing sería bastante normal tener eosinopenia en el hemograma, y al contrario, cuando tenemos un Addison, cuando no tengo corticoides, cuando mis suprarrenales han claudicado, ahí sueles tener todo lo contrario, eosinofilia. Existe como una especie de balanza entre corticoides y eosinófilos. Suben los corticoides, bajan los eosinófilos, y al revés. Muy importante ese detalle. Cushing, eosinopenia, Addison, eosinofilia. Bueno, ahora ya sí. Y nos vamos a la siguiente pregunta, también una pregunta de digestivo, que es la número 4. En digestivo cada vez están preguntando más imágenes de endoscopia, por eso hay que verlas en los simulacros. El motivo de que hayamos comentado la pregunta número 3 es que recientemente os pusimos un caso de esofagitis eosinofílica y esa pregunta pues se falló más de lo debido.
Bien, pues nos vamos a la 4, y aquí fijaros en la 4 nos hablan de una mujer de 26 años con despeños diarreicos semanales, hasta 8 deposiciones diarias, no está mal, y además tiene distensión abdominal, meteorismo, saciedad precoz y ferropenia leve. Vamos a ver, esto va a ser una enfermedad celíaca. Muy importante un detalle, esto se ha preguntado mucho en el MIR. Recordemos que la celíaca en el adulto no suele ser muy expresiva. En el niño, cuando te preguntan la celíaca en pediatría, pues ahí sí que está mucho más claro. Te van a contar distensión abdominal y que el niño no crece y que está irritable y que tiene esteatorrea y todo ese tipo de cuestiones. Pero cuando es un adulto, muchas veces no te cuentan ningún tipo incluso de malestar digestivo. Simplemente pues una ferropenia de origen desconocido o una hipocalcemia de origen desconocido y casualmente en el estudio pues se encuentran anticuerpos relacionados con la celiaquía y al final dan con el diagnóstico. En el adulto puede ser muy poco expresiva. En esta paciente sí que nos dan datos que son más sugestivos, pero muchas veces todo este tema que nos dicen aquí, que es el meteorismo, que si la saciedad precoz, que si la distensión abdominal, en un adulto puede faltar perfectamente. Muchas veces es un trastorno carencial que se diagnostica casualmente y al final pues tiran de la manta y acaban encontrándose con el tema de la enfermedad celíaca. Se le hace una colonoscopia, que es normal, pero fijaros, en la gastroscopia nos encontramos una imagen. Vamos a ver, ¿qué se ve aquí? Esto no es lo que se ve en la pregunta, esto es lo que ya ha caído desde el punto de vista de la imagen sobre la enfermedad celíaca. Esta es la histología, esto ya lo vimos en otro vídeo. Acordaos de histología, había ciertas cosas que había que saber reconocer, si la atrofia vellositaria, que si la hiperplasia de las criptas, el aumento del número de mitosis en la profundidad de esas criptas, el infiltrado inflamatorio linfocítico que tenemos, etcétera. Esto es algo que hay que dominar, ya lo vimos en su día, pero en esta pregunta el aspecto es otro. Aquí nos muestran algo que hasta ahora no ha caído en el MIR. Esta es una mucosa de una persona con enfermedad celíaca, una imagen endoscópica más o menos típica, que nadie se confunda y que nadie piense que el diagnóstico de celiaquía va a ser por endoscopia. Esto no es así. Esto servirá para tomar muestra histológica. Acordaos que el diagnóstico de enfermedad celíaca exige biopsia. Cuidado, exige biopsia. Alguno estará pensando, hombre, en algunos casos pues puedes omitir la biopsia si es suficientemente claro, si anticuerpos, si no sé qué. Sí, pero en pediatría. Cuidado. La enfermedad celíaca infantil, cuando clínicamente está muy clara, si se dan ciertos supuestos, pues puede ser que asumas que es celíaco, puede ser que pongas dieta sin gluten y puedes ver la evolución, etcétera, pero eso es en pediatría en ciertos supuestos. En el adulto no. Un diagnóstico de enfermedad celíaca en un adulto requiere biopsia, requiere biopsia. Hago endoscopia, hago biopsia, pero eso sí, al hacer la endoscopia pues me puedo encontrar algo como esto, esta mucosa que tiene una textura como especial, es una textura como ligeramente o superficialmente agrietada, como si fuese vidrio esmerilado, dicen algunos libros. Bueno, pues esta es la imagen más o menos característica que te podrías encontrar al hacer la endoscopia en un celíaco adulto. Acordaos, en un adulto no se va a perdonar la biopsia. Bien, pues nos dicen aquí que cuál sería lo que habría que hacer a continuación de las opciones que nos presentan. Fijaros, por cierto, tiene ferropenia. Normalmente en la enfermedad celíaca, si me falta algún nutriente, pues va a ser algo de lo que se absorba en la parte más proximal del intestino. Puede faltar ferropenia, que se absorbe ahí. Si me puede faltar a lo mejor calcio y tengo hipocalcemia, pues porque se absorbe ahí y no puedo. Lo que difícilmente me va a faltar, cuidado con esto, que ya ha sido preguntado varias veces, es vitamina B12, acordaos. B12 se absorbe en íleon terminal, a diferencia de otras muchas cosas que se absorben en intestino proximal, o el fólico, o el calcio, o el hierro, etcétera. Bueno, pues aquí nos dicen que lo que le falta es hierro. ¿Qué habría que hacer a continuación? Dice la 1 que habría que hacer una resección intestinal porque tiene un linfoma gástrico y además darle quimioterapia. Pero esto ya es muy aventurado decir lo que dice la 1. Para decir que alguien tiene un linfoma gástrico, pues tendré que tener una histología de linfoma gástrico. Y aquí no nos han dicho nada de esto. Lo que tenemos es una endoscopia, que es verdad que no es normal, pero no es suficiente para diagnosticar linfoma gástrico, linfoma intestinal en este caso, que estamos en el intestino. Una cosa importante. Es cierto que la enfermedad celíaca predispone al linfoma intestinal, generalmente de células T, por cierto. También predispone a otros tipos de linfoma, a otros niveles. Pero no es ni mucho menos lo primero que habría que pensar aquí. Primero habrá que diagnosticar esa enfermedad celíaca, que es lo que parece que tiene, y con el tiempo, si no cumple la dieta con gluten, es verdad que aumenta las posibilidades de hacer un linfoma intestinal, pero esto no es lo primero que me planteo en un caso como este, que por eso la 1 pues no la marcaría. Nos dice la 2 que ensayo terapéutico con dieta sin gluten,
recordad lo que hemos dicho, en el adulto no se puede excusar esa biopsia, ¿eh? Otra cuestión es en pediatría, que hay veces que voy a hacer lo que dice la 2, pero en un adulto no es así. Así que la 2, me olvido de ella, y fijaros la 3 ya sí me empieza a ayudar. Dice la 3 que solicito anticuerpos antitransglutaminasa tisular. También pediría otros anticuerpos como las antiendomesio, etcétera. Bueno, pues antitransglutaminasa, antiendomisio, unos más sensibles, otros más específicos, eso me puede ayudar. Normalmente una persona que tiene enfermedad celíaca pues van a ser positivos esos anticuerpos. Y biopsia, como dice también la opción número 3, esa es la opción perfecta. Cuidado con lo que dice la número 4, HLA. Vamos a ver, hay ciertos haplotipos del HLA que me pueden sugerir que alguien tenga enfermedad celíaca. Estos de aquí, el DQ2, el DQ8, estos se vinculan a esta patología, pero no es por donde voy a empezar. Lo normal sería hacer lo que dice la opción número 3, y el tema del tipaje HLA, eso lo voy a hacer en casos dudosos. Suponte, por ejemplo, pues que hago lo que dice la 3, y resulta que la biopsia pues no es del todo convincente, y los anticuerpos que he pedido pues me salen en el límite de la positividad, no tengo el caso ni clínicamente muy claro, ni histológicamente muy claro, pero tampoco se me descarta con los hallazgos que tengo hasta ese momento. Pues a lo mejor en un caso límite, en un caso que las cosas no están claras, pues como desempate a lo mejor me puede venir bien el tema del HLA, pero eso no se va a pedir antes que los anticuerpos o antes que la biopsia, por eso la opción número 3 pues sería la solución. Pido esos anticuerpos, si me sale positivo me respalda fuertemente este posible diagnóstico y voy a hacer después la biopsia, que seguramente me lo confirmará. Importante recordar, si tienes que elegir entre la imagen histológica que nos muestran aquí, entre la imagen endoscópica que nos muestran aquí y la histología que ya explicamos en su momento, es mucho más importante la histología. Esos 4 elementos que hemos dicho ya se han preguntado. Recordamos atrofia velocitaria, hiperplasia de las criptas, infiltrado linfocitario y aumento del número de mitosis en esas criptas. Esas 4 cosas. El MIR tiene 4 opciones, sería muy fácil hacer una pregunta con ellas. Bueno, pues nada más. Pasamos entonces de la número 4, esta era de repaso, y nos vamos a una pregunta mucho más original, una pregunta que seguramente no se os va a repetir en lo que queda de simulacros y raro que aparezca en el MIR, pero ya ha salido. No es una pregunta que haya salido en los últimos 10 años, por eso en el desglose no aparece, pero es un aspecto que ya ha caído en un MIR más antiguo. Y las preguntas de MIR más antiguas hay veces que pueden resucitar. Pregunta número 8. Nos dicen en la 8. Tenemos un varón de 67 años que fuma, que bebe, que no tiene nada más de interés ni tratamiento habitual y te viene por un cuadro de dermatitis descamativa en palmas y plantas desde hace 4 meses. Y no le pica, y no tiene fiebre, y no te cuenta ninguna otra sintomatología. ¿Qué es esto? A ver. Muy importante esta pregunta. Dentro de las dermatosis paraneoplásicas existen muchas, y esta es una de las más reconocibles en modo foto. Como el MIR tiene fotos, pues es fácil que se acuerden de ella en algún momento. Así que, si veis a alguien que te cuentan que se le pone más engrosada, como más dura al tacto, como que descama la piel, atención, de estos 3 sitios, manos, pies y orejas, zonas acras, zonas acras. Acras son las manos, acros son los pies, dentro de lo que es el macizo craneal, pues acras son las orejas, y decimos que la piel se está engrosando, acrokeratosis, acrokeratosis. Acrokeratosis, que tiene apellido acrokeratosis de Bacex, ese es el autor que lo describió, por eso se le recuerda con su nombre. Bueno, pues eso aquí hay que vincularlo automáticamente. Hay muchas cosas en piel que te pueden engrosar las palmas de las manos y las palmas de los pies. Eso te lo puedes encontrar en un psoriásico, te lo puedes encontrar en una pitiriasis rubra, te lo puedes encontrar incluso en cuadros que no son puramente dermatológicos. Pues, por ejemplo, en el capítulo muchas veces de reuma, que te cuentan que puede engrosar las palmas y las plantas y que puede parecerse una psoriasis en ese sentido. ¿Qué era eso? Algo que se podía confundir con la gonococia diseminada, porque hay veces que podía haber un antecedente reciente, venéreo, que se vinculaba al B27 en algunos casos, más pistas no puedo dar. En la artritis reactiva, la artritis reactiva también puede engrosar palmas y plantas. Hay muchas cosas que pueden engrosar palmas y plantas, pero algo que te va a engrosar palmas, plantas y orejas, acuérdate, partes acras, inclusive las orejas, acrokeratosis de Bacex, y automáticamente ¿qué tienes que pensar? Que puede ser algo paraneoplásico. ¿Y cuál es el cáncer que típicamente se vincula a esto?
tumores de la vía aerodigestiva superior, ya sea un cáncer de esófago, cáncer de laringe, un cáncer de ese área, generalmente va a ser un carcinoma epidermoide, automáticamente piensa en eso. Alguien a lo mejor habrá pensado, pues hombre, es que a lo mejor no era paraneoplásico porque como no me cuentan síndrome constitucional, ni ha perdido peso, ni malestar general, ni tiene astenia, ni anorexia, ni nada de eso. De hecho, sin otra sintomatología, pues no pensaba que esto fuese paraneoplásico. Mucho cuidado. Esta acroqueratosis de Bacex hay veces que puede preceder en bastante tiempo al diagnóstico definitivo de ese cáncer. Hay veces que aparece como primera manifestación y meses después ya es cuando da la cara el tumor. Entonces, por ese motivo es posible, como dice el enunciado, que no tenga ninguna sintomatología asociada, que el primer signo de ese cáncer, objetivamente, pues sea ese engrosamiento en palmas, plantas y orejas. Así que, bueno, la respuesta correcta pues sería la 1, como nos dicen aquí. Buscaríamos el tumor en vía aerodigestiva superior. Si sois detallistas al ver la imagen de la pregunta, os habréis encontrado, lo mostramos ya que tenemos pizarra, que tiene como una especie de tumoración laterocervical. Yo no conozco al paciente, no es un caso que yo haya visto, pero según el profesor que sí que envió esta pregunta, parece que al final era un carcinoma de esófago lo que tenía el paciente. Y bueno, pues ahí en el cuello se aprecia esa protuberancia. Bien, bueno, pues la correcta sería entonces la 1. Fijaros el resto de las opciones. ¿Qué intentan en la 2? Pues liarnos con la psoriasis palmoplantar, que es verdad que podría producir un cuadro parecido, pero la psoriasis difícilmente te va a dar hiperkeratosis simétricamente en ambas orejas. Eso no es algo que recuerde ni mucho menos a una psoriasis. Y luego aparte, vamos a ver. Que es verdad que estoy de acuerdo que mucha gente fuma y bebe, pero si en un examen como este te insisten, según empieza la pregunta, en que el paciente fuma y bebe, es que fuma y bebe lo suficiente para que tenga relevancia en esa pregunta, si no, no te lo dicen. En la vida real, pues el paciente puede tener muchos antecedentes y si le preguntas, pues te va a contar 14.000 cosas. Hay veces que incluso al paciente le puedes hasta inducir a que te responda lo que tú quieres que te responda, si le llevas por cierto camino. Hay veces que pasa eso. ¿Y usted bebe? Normalmente no bebo, pero sí que bebe. Sí, soy bebedor. ¿Y cuánto? Y al final pues parece, o al contrario, ¿usted bebe? Sí, pero bueno, una cerveza de vez en cuando, no bebedor, en fin. Hay veces que la subjetividad pues, puede hacer que el paciente responda de una forma o de otra al hacer la historia clínica. Pero aquí la historia clínica ya está hecha. Si te cuentan ese detalle es para que lo valores, punto. Así que por eso aquí la 2, aparte de que las orejas no me encajan, el alcohol y el tabaco, aunque no son buenos para nada, aquí en el MIR para la psoriasis tampoco me encaja. Aunque es verdad, y esto te lo cuentan en el manual de derma, que el alcohol no es algo que vaya especialmente bien en pacientes con psoriasis. El alcohol parece que puede agravar hasta cierto punto la enfermedad, de los desencadenantes que existen. Bueno, la 2 entonces no sería. Ojo con la 3. Dice la 3 que si eritema necrolítico migratorio. Pediría glucemia y pediría TAC abdominal. Vamos a ver. ¿Qué es el eritema necrolítico migratorio? ¿A qué tumor se vinculaba? A un tumor que deriva de las células alfa pancreáticas, al glucagonoma. ¿Qué te van a contar si quieren que alguien tenga eso, un eritema necrolítico migratorio? Glucagonoma, ese tipo de dermatosis que hemos dicho, eritema necrolítico migratorio. ¿Cómo es esa dermatosis? Es más o menos circinada, está bien delimitada, es como un eritema figurado con una morfología como muy caprichosa. Claro, aquí tenéis una fotografía. ¿Y dónde aparece? Típico. Suele ser periorificial, o alrededor de la boca, o alrededor del ano, en la zona del periné te lo puedes encontrar. Y naturalmente, si alguien tiene un glucagonoma, te muestran esta foto para darle todavía más fuerza, ¿qué vas a encontrar analíticamente? Pues una franca hiperglucemia, acordado del efecto endocrino del glucagón, te van a contar que tiene hiperglucemia, que es diabético incluso, que llega a cumplir hasta los criterios, pues perfectamente. Y también te puede encontrar alguna cosilla más. El glucagonoma pues se puede vincular a trombosis, como sabéis, en fin, muchas cosas. Pero esta imagen, acordaos por si acaso, periné, boca, periorificial, aquí no es el caso, no tiene nada que ver con lo que nos han mostrado en esta pregunta. Y la última, la 4, pues es un relleno. Dice, queratodermia palmoplantar. Hombre, sí, la tiene. Hay una queratodermia palmoplantar, pero aquí no es vinculada a acrocianosis como nos cuentan, ni vamos a valorar el tratamiento de retinoides orales en este caso. Aquí lo que vamos a valorar es buscar el tumor originario, porque lo de las orejas es muy sugestivo. Bueno, pues dejamos la número 8, pero que la recordéis, es un caso muy típico, visto una vez, vistas todas, bastante repetitivo, si vuelve a preguntarse se reconoce bien. Cuidado con la pregunta número 15, también de digestivo.
Esta no vamos a comentar mucho sobre ella, simplemente puedes reconocer la imagen como típica. Nos cuentan en la 15 que es un varón de mediana edad, 45 años, bebedor importante desde los 20, que lleva 25 años bebiendo, aquí te lo están poniendo bastante claro, y que tiene de vez en cuando pues un dolor epigástrico que se irradia hacia la espalda, hacia ambos hipocondrios. ¿Esto qué es? Un dolor de estas características, ¿qué es? Las preguntas que estamos comentando no son particularmente difíciles, ya son cosas que a lo mejor pues la pregunta como tal no ha caído, pero ya puedo enlazarlo con muchos conocimientos previos. Esto no resulta tan complejo como en primera vuelta mi primero o mi segundo simulacro. Esto es una pancreatitis crónica, casi seguro. ¿Por qué? Porque me están contando típico. Alguien que bebe mucho, alguien que tiene un dolor que es muy sugerente de páncreas. Recordad que es un dolor que va hacia la espalda, es un dolor que se alivia si yo adopto esta postura. Eso es muy característico. ¿Qué otro dolor tenías? ¿Qué otro dolor había que, igual que el de la pancreatitis, duele más cuando me tumbo en decúbito supino y se alivia cuando inclino el tórax, o el abdomen en este caso, abdomen y tórax, hacia adelante? ¿Qué es lo que se agrava así y se alivia así, aparte del dolor de pancreatitis? El de pericarditis aguda también. La pericarditis aguda, acordaos que duele menos cuando inclino pecho hacia adelante, duele más cuando me inclino hacia atrás. Igual que la pancreatitis, es un paralelismo. Bien, pues aquí nos dicen que esto pues empeora con la ingesta, se acompaña de náuseas, de vómitos, y se le hace una radiografía simple de abdomen donde se ve la siguiente imagen. Esto es indiscutiblemente típico que se ve aquí. Calcificaciones pancreáticas. Y mucho cuidado con este hallazgo. Esto les encanta preguntar a la gente del ministerio. En su día cayó una pregunta donde había un paciente, esto era en modo texto hace ya muchos años, no tenía fotografía al MIR todavía, donde nos hablaban de un paciente con una sintomatología muy similar, que tenía calcificaciones en el área pancreática y el diagnóstico inmediato era pancreatitis crónica. Eso era antiguamente. Antiguamente bastaba con esta imagen para diagnosticar a golpe de vista, sin hacer más pruebas, pancreatitis crónica. Esto bastaba. Hoy día no. Hoy día, ¿cuál es la prueba de elección para el diagnóstico de pancreatitis crónica? Que también es, por cierto, la que más información nos va a dar sobre el cuadro. No solamente vas a ver que hay calcificaciones, como se podrían ver perfectamente en esta radiografía, o en un TAC, que se verían todavía mejor. También me va a permitir estudiar la morfología de los conductos intrapancreáticos, etcétera. ¿Qué técnica es esa? Ecoendoscopia. Esa es la número 1 ahora mismo, la más útil, la que se aceptaría aquí como respuesta correcta. La 3, ecoendoscopia, esa es la prueba hoy día de elección para el diagnóstico de este cuadro. Aspectos importantes a recordar, ya de pasada, sobre la pancreatitis crónica. Acordaos las enzimas, ahí te pueden intentar liar. ¿Cómo están las enzimas en una pancreatitis aguda? Normalmente van a estar elevadas, tanto la amilasa como la lipasa van a estar elevadas en la mayor parte de los casos de pancreatitis aguda, pero sin embargo cuando es una pancreatitis crónica, esa amilasa, esa lipasa suelen estar normales. ¿Qué ha pasado? Una pancreatitis crónica, mi víscera, mi páncreas, poco a poco va sufriendo cada vez más, se va fibrosando, se va necrosando, se va calcificando, voy perdiendo parénquima pancreático. Si cada vez me queda menos páncreas, está ya pues casi atrófico, calcificado, fibrosado, retraído, pues ya tiene menos capacidad de producir esas enzimas. Por ese motivo, cuando tengo una pancreatitis crónica, que ya ve que da brotes de dolor como los que nos escriben aquí, es raro que se eleven esas enzimas en sangre. En la aguda sí se van a elevar y mucho. Un aspecto que preguntaron una vez en el examen MIR hace ya mucho tiempo es el siguiente. ¿Qué puede pasar o qué tipo de pancreatitis recuerdas que me puede dar una amilasa falsamente normal? Si yo tengo una pancreatitis en el contexto de una tremenda hipertrigliceridemia, esos triglicéridos cuando están sumamente elevados me pueden falsear la medición de la amilasa. Una pancreatitis con muchísimos triglicéridos me puede salir una amilasa falsamente normal. No porque esté normal, realmente está muy elevada en sangre, pero cuando hay muchísimos triglicéridos, las técnicas de laboratorio no detectan fácilmente la amilasa. Parece que interactúa con ella, artefacta, y no la puedo medir adecuadamente. ¿Os acordaos que hay veces que ciertas pancreatitis agudas me pueden dar amilasas normales? Y ese es un ejemplo muy típico de la hipertrigliceridemia salvaje. Bueno. Nada más, dejamos entonces la número 15, esto era un mero repaso, y atención, nos vamos a la 23. Esta pregunta, la 23, una pregunta de neumología,
Fijaros, nos hablan de un paciente de 39 años que tiene un dolor en costado que es brusco mientras pasea y se le incrementa a la vez la disnea. Bien, aquí hay una pequeña sutileza en esta pregunta. No es solo que está paseando y de repente le duele el pecho, no. Está paseando, duele el tórax y se le incrementa la disnea. No es que aparezca disnea, que antes no tenía, se le incrementa la disnea. Eso a lo mejor al hacer el examen pues no te das cuenta, es algo que es sutil, vas leyendo rápido, ves la palabra disnea, es decir, que se incrementa la disnea, es decir, este paciente algo de disnea ya tenía antes, si no, no te dicen que se incrementa la disnea. Eso es clave para esta pregunta. Como clave también es el siguiente dato. Trabaja en una fábrica de cerámica. ¿Tú crees que eso, si no fuese importante, te lo iban a decir? Si trabaja en la fábrica de cerámica es para tener alguna enfermedad relacionada con la cerámica. Mucha gente trabajará en esa fábrica y no tendrá nada, pero si aparece en el examen MIR porque trabaja en una fábrica de cerámica, ya sabes a qué capítulo pertenece, qué tendrá seguramente. Ya sé que tiene un neumotórax, ya sé que si veo en la fotografía, pues efectivamente aquí, ¿qué es lo que se aprecia? Es verdad que se ve aire en pleura, es verdad que se ve la típica imagen de neumotórax, no hay ninguna duda, pero ¿qué más se ve? ¿Esto qué es? ¿Un neumotórax primario o un neumotórax secundario? Primario es cuando aparece sin vincularse a ninguna otra patología pulmonar. Secundario es cuando aparece en relación con otra patología pulmonar, y este sí es el caso, esto es secundario, porque algo más tiene. Algo tendrá que tenga que ver con la cerámica, el paciente tiene una silicosis. A lo mejor no es una silicosis tan clara como la que esperarías encontrar en los libros. La silicosis típica de los libros, pues ya sabes, predominio en nódulos superiores y que si adenopatías calcificadas en cáscara de huevo y todo aquello, ¿de acuerdo? Bueno, aquí a lo mejor, sin ver esos hallazgos que son ya de cierta finura, lo que sí que te están contando es dónde trabaja y lo que sí que ves es que el patrón del pulmón pues no es normal, esto no es un pulmón normal, no es un pulmón sano. Veo que está pues, difusamente afectado, un patrón como intersticial, pues patrón intersticial más cerámica, pues ya sabes, silicosis, y además tiene neumotórax, pues neumotórax secundario. Así es como tendrías que haber procedido. Importante fijarse en ese detalle. ¿Qué puede pasar en esta pregunta? Que pases por alto lo de los campos pulmonares, que pases por alto lo de la cerámica, pues entonces podría fallar, pero es una cosa que es suficientemente claro, te lo están diciendo por partida doble, en el enunciado, cerámica y en la imagen. Comparad con esta otra. Esto es un neumotórax también, pero esto sí que sería un neumotórax espontáneo primario. Aquí no se ve patología pulmonar previa. Se ven campos pulmonares normales, sin ninguna alteración, se ve el neumotórax, es diferente con respecto a lo de la pregunta. Así que bueno, espero que esta la hayáis tenido todos bien. Es verdad que llama la atención una cosa, y es que el paciente es joven para tener una silicosis. Normalmente para tener una silicosis, pues eso exige varias décadas de exposición a esa sílice. Bueno, tampoco sabes desde cuándo trabaja en la fábrica, tiene 39 años, es relativamente joven, pero puede ser que empezara a los 16 en esa fábrica, no lo sabemos, puede llevar más tiempo. Aparte de que también existían varias formas de silicosis. No solamente estaba la silicosis de toda la vida, la crónica, también había si la aguda, que si la acelerada, etcétera. Aunque no sepas mucho de la silicosis, la intención de la pregunta estaba clara y esta pues habría que haberla tenido bien por ello. Bien, pues nada más con respecto a la 23, vamos a la 32. Esta, la 32, es una forma más de preguntarte lo de siempre, lo de siempre. Lo que pasa es que aquí utilizan otra nomenclatura, aquí en lugar de mostrarte una placa de tórax, pues te muestran un corte histológico, pero que es lo de siempre. Para quien haya fallado esta pregunta, ¿qué hubieras pensado si en el MIR o en un simulacro te viene alguien que tiene una afectación de la función renal, creatinina 1,8, que tiene hematíes positivos en orina, que tiene en la placa de tórax nódulos pulmonares bilaterales, pulmón más riñón? Fijaros además los diagnósticos diferenciales, que si granulomatosis con polengeitis, que si sarcoidosis, que si síndrome antisíntetasa, parece que te están haciendo dudar con cosas que se estudian en reumatología. ¿Qué puede haber en reuma que te dé esta constelación de síntomas y de signos? Vamos a ver, que tengas en orina sangre, afectación renal, afectación pulmonar, nódulos en pulmones, y en la imagen pues a lo mejor pues no eres capaz de verlo, pero sí entre las opciones sí eres capaz de leerlo. Hay una opción que pone que si granulomatosis con poliangeitis. Vamos a ver, esto es un Wegener como una casa.
Un Wegener como una casa. Otra cosa es que a lo mejor el Wegener normalmente te pone granulomatosis de Wegener, y así es como estás acostumbrado a que te mencionen esa enfermedad. No se te olvide que el Wegener tiene otro nombre, granulomatosis con poliangeitis, que además parece que es marfino, es un nombre que lo prefieren realmente, desde el punto de vista académico lo prefieren los reumatólogos, aunque en el día a día, coloquialmente, todos dicen Wegener. Pero en los libros de reumatología muchas veces viene ese epónimo clínico, granulomatosis de Wegener, entre paréntesis, pero el nombre verdadero, ¿cuál es? Granulomatosis con poliangeitis. Pero aún así, en el simulacro 13 invertimos mucho tiempo en ver cómo se aprecia un granuloma histológicamente, porque granuloma ya ha habido en el MIR. Acordaos de esta imagen que os puse en ese simulacro, con ese núcleo central de células epitelioides, con esa corona de linfocitos que aparece alrededor. Esta era la arquitectura clásica de un granuloma. En este caso que estáis viendo, pues no hay necrosis caseosa, como si lo habría en uno tuberculoso. Bien, pues vamos a la imagen de la pregunta. ¿Qué ves aquí? La imagen de la pregunta no te muestra más que eso, un granuloma, un granuloma. A lo mejor la imagen pues no es tan perfecta, no es tan clara como la que vimos en su día, pero sí que se ve que es algo redondeado, que tal, que hay como un infiltrado inflamatorio a su alrededor, que pueden ser linfocitos, seguramente lo serán, es un granuloma, pero si eres fino, te das cuenta, en el centro de este granuloma, ¿qué se ve? No es necrosis caseosa lo que se ve en el centro en este caso, pero si te fijas, sí que puedes ver una estructura como alargada en el centro del granuloma. Una estructura más o menos alargada en cuyo centro hay hematíes. Pues coño, estás viendo un vaso. Es un granuloma que está centrado en un vaso. Es una angeitis, una vasculitis granulomatosa. Vasculitis granulomatosa que afecta a pulmón, que da nódulos en pulmones y que además puede tocar riñón, como es en este caso. Pues ¿qué piensas? Un Wegener. Es lo mismo de siempre. El ministerio tiene un problema. Bueno, tiene muchos problemas, pero uno de los que más tiene, que el MIR ya tiene 40 años, son más de 40 años, y ya está todo preguntado. Y hay veces que quieren preguntar lo mismo, pero no lo pueden hacer idéntico, no lo pueden hacer textual, porque las preguntas son fácilmente reconocibles, son muy parecidas de un año para otro. ¿Qué pueden hacer? Cambiar la terminología, en lugar de una placa de tórax que todo el mundo hubiera reconocido, porque hay nódulos en los pulmones, tal muy típico, pues ponen esto y a lo mejor pues ya no es tan sencillo ver un granuloma. Pero todos sabíais ver un granuloma, todos habéis visto en el desglose más granulomas. En los simulacros que os ponemos, más de uno ha salido, eso había que haberlo reconocido. Vamos a ver el resto de las opciones. Aquí no tiene mucho sentido marcar lo que dice la 1, metas de cáncer de colon, eso en ningún caso hubiese dado granulomas, eso además algo te habrían contado de índole digestiva, que lo que te cuentan es algo renopulmonar, no encaja mucho en la 1. Mucho cuidado con la opción número 4, sarcoidosis, eso sí que da granulomas, que te habrían contado. Normalmente una mujer joven, adenopatías iliares bilaterales, etcétera, lo de siempre. Y es verdad que da granulomas, pero no serían granulomas que pase un vaso por la mitad. No es una vasculitis la sarcoidosis, por eso aquí pues la 4 no sería, que quizá histológicamente es la más cercana a la que nos muestran aquí. Otra duda podría ser a lo mejor la 3, si no lo dominas mucho. ¿Qué es eso del síndrome antisintetasa? Eso era algo que se estudiaba en reuma y que tampoco tienes que saber grandes cosas. ¿Qué ocurría en el síndrome antisintetasa? Como buena enfermedad que se estudia en reuma, ¿qué te pueden contar? Mialgias, artralgias, si no, no estaría por ahí en esa asignatura. También se suele mencionar en neumología. ¿Por qué? Algo hará en pulmón. ¿Qué hace en pulmón el síndrome antisintetasa? Aparte de esas artromialgias, sección reuma, en pulmón, neumopatía intersticial, es lo que te van a contar. Y hay un anticuerpo que es muy típico, que se le vincula mucho. ¿Cuál es? Anti-Jo1. Eso cae después en otra pregunta que aparece en este mismo simulacro, anti-Jo1. De hecho, si tienes que saber una sola cosa sobre el síndrome antisintetasa, que sea ese anticuerpo. Eso más neumopatía intersticial, punto. Si además te sabes lo de las manos de mecánico, que lo vamos a ver después en otra pregunta, pues estupendo, pero quédate con ese detalle, lo más preguntable sería eso, neumopatía intersticial, anti-Jo1, y ya que sale en reuma, acuérdate, artromialgias, que no se sientan celosos los reumatólogos. Pero no es el caso aquí, así que por eso la 3 no la marcaría, la que me queda pues es la 2, granulomatosis con poliangeitis, Wegener para los amigos, tratamiento. ¿Cómo se trata el Wegener? El tratamiento clásico del Wegener va a ser en fase aguda, recién diagnosticado. Cuando esté con más actividad la enfermedad voy a poner corticoides y también voy a poner ciclofosfamida. Según pase el tiempo, los corticoides los voy a ir bajando, eso no se puede usar crónicamente porque ya sabéis los efectos secundarios que tiene. No queremos pusinizar al paciente ni darle
hiperglucemia, ni queremos tampoco acabar con su esqueleto y darle osteoporosis, eso hay que evitarlo, los va bajando poco a poco según controles la crisis aguda y como mantenimiento dejo la ciclofosfamida. El Wegener sin ciclofosfamida es una enfermedad muy mortal. Desde que se usa la ciclofosfamida, hace algunas décadas, cambia bastante el tema. Antes era una mortalidad superior al 90%, desde la época de la ciclofosfamida el Wegener pues se comporta de una forma bastante más tranquila. Importante ese detalle Wegener ciclofosfamida. Bien, pues por eso la respuesta correcta pues sería la 2, no pone Wegener, pero es un Wegener, son sinónimos. Y ya para despedirnos de la sección de imágenes, nos vamos a la siguiente pregunta, a la 33, y aquí está pues lo que estábamos diciendo hace un momento. ¿Qué se ve en la imagen? Esas manos de mecánico. ¿Esto a qué os recuerda? Son manos que tienen la piel engrosada, que tienen como fisuras en las caras laterales de los dedos, que le dan un aspecto como sucio, que cambia la textura de la piel, te van a contar que están muy secas, que no mejora con crema hidratante, lo que te dicen en el enunciado. ¿A qué te recuerda? Se parece hasta cierto punto a lo que hemos visto antes en la acrokeratosis de Basex. Las manos engrosadas, etcétera, hiperkeratosis en las manos, tal, en eso pues más o menos es igual. Muy fino tienes que ser para darte cuenta de alguna diferencia. Manos con la piel gruesa. Pero cuidado, en el otro caso, lo de las orejas, aquí no te cuentan nada de las orejas. Manos de mecánico y algo en pulmón, acuérdate, automáticamente, síndrome antisintetasa. ¿Y qué voy a pedir? Anticuerpos, anti-Jo1. Eso es lo que tienes que pensar cuando veas esta imagen, si es que la llegas a ver. Bueno, pues nada, aquí nos hablan de un varón de 50 años, nos dicen que tenía una disnea, tos seca, tal, que atribuyó al principio un cuadro catarral. Hombre, no hay cuadro catarral que dure un año entero, como nos dicen aquí. Dicen que últimamente se le inflaman las manos, que tiene mialgias, que tiene hombros con rigidez significativa, la piel muy seca, cambian el color de los dedos con el frío. Muy importante este detalle. Cuando tienes esto, el síndrome antisintetasa, te pueden contar que vincula Raynaud. Eso no te lo van a decir en un paciente como el de la otra pregunta, el de la acrokeratosis de Basex. Ahí no hay Raynaud. Otros casos que hemos visto antes de piel de las manos engrosado, que sea en la psoriasis o pitiriasis rubra o en la artritis reactiva, en todos esos cuadros no va a haber Raynaud, pero aquí sí. Manos de mecánico, que implica pues una cierta piel engrosada también, que tiene Raynaud de vez en cuando, acuérdate del síndrome antisintetasa. No tienes que saber mucho de este síndrome, solamente las 4 cosas más preguntables, las que hemos dicho hasta ahora. Reuma, ineumo, anti-Jo1, manos de mecánico, que de vez en cuando los dedos se ponen blancos y después azules, típico. Así que por eso aquí la respuesta correcta pues sería la 1. No hay que saber grandes cosas sobre este cuadro, pero sí reconocerlo porque es de los más no fotografiables. Lo de las manos no es algo tampoco tan suculento, pero lo del anti-Jo1, eso ya ha caído en el MIR y por tanto pues merece la pena recordarlo. Bueno, nada más con respecto a la pregunta número 33, dejamos la sección de imágenes y pasamos a la siguiente pregunta.